Hola, hola queridos amigos, una vez más bienvenidos a tu canal favorito, Mate al Toque. El día de hoy vamos a resolver las situaciones para nuestros amigos del primer año de educación secundaria correspondiente a la semana número 28. La situación nos dice temperaturas extremas en el Perú. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptimo para nuestro organismo varía entre 18 grados centígrados y 24 grados centígrados. En nuestro país, el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras un clima cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, CENAMI, ha precisado que este año la temperatura del ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados centígrados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados centígrados. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento. A partir de esta situación nos pregunta, ¿cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? 2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? 3. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? Bien, para dar solución a esta situación, primero vamos a anotar los datos que nos facilitan. Sabemos que la temperatura óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados centígrados y 24 grados centígrados. Es decir, la temperatura mínima para nuestro organismo debe ser de 18 grados centígrados y la temperatura máxima debe ser de 24 grados centígrados. Cuando oscila en este baremo, nuestro cuerpo no sufre ninguna alteración y es óptimo para nuestra salud. Ya cuando varía de este baremo, podemos tener complicaciones en la salud. Bien, continuamos. Luego nos dice que en Puno la temperatura mínima, es decir, la temperatura llega hasta 6 grados bajo cero. Y ese 6 grados bajo cero se representa con el signo negativo, porque es debajo de cero, ¿ya? Entonces, la temperatura en Puno llega hasta menos 6 grados. Y la temperatura en Piura tiene picos hasta 37 grados. Es decir, hace un intenso calor en Piura. Ahora, a partir de esa información, nos realizan las preguntas y comenzamos con la primera. ¿Cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? La temperatura mínima de Puno, ¿cuánto es? Menos 6 grados. Como nos pide la diferencia, lo que tenemos que hacer es hacer una sustracción. Entonces, menos la temperatura máxima de Piura, que es 37. Por lo tanto, tendremos menos 6 menos 37 será igual a, recuerda que signos iguales vamos a sumar, es decir, 6 más 37, 43 grados. Y vamos a colocar el signo en común. En este caso, el signo en común es negativo. Por lo tanto, colocamos negativo. Entonces, así obtenemos la diferencia que hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura. Pasamos a la pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? La temperatura máxima recomendada por la OMS es 24 grados centígrados y la temperatura máxima en Piura es 37. Nos pide la diferencia, por lo tanto, 24 grados menos 37 grados. Recuerda que signos diferentes se restan. 37 menos 24 es 13. Y se coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto. El que tiene mayor valor absoluto es 37 y su signo es negativo. Por eso colocamos que el resultado será negativo. Así encontramos la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura. Finalmente, para la pregunta número 3, nos dice,
¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? La temperatura mínima recomendada por la OMS es 18 grados centígrados y la temperatura mínima en Puno es menos 6 grados. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos será 18 grados menos 6 grados. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar la ley de signos. Entonces tendremos 18 grados menos por menos más 6 grados será 18 más 6, 24 grados. Encontrando así la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno. Bien, entonces así hemos resuelto la primera parte. Pasamos a la situación 1. Nos dice, la temperatura de la atmósfera desciende unos 3 grados centígrados por cada 100 metros que ascendemos. Los tripulantes de un globo aerostático reportan una temperatura atmosférica de menos 18 grados centígrados, mientras que la temperatura a nivel del suelo es 18 grados centígrados. Y nos preguntan, ¿a qué altura se encuentran? Bien, para dar solución a esta situación, lo primero que vamos a hacer es graficar según la condición o los datos que nos da la situación. Tenemos aquí el suelo, estoy representando esta línea como el suelo, es decir, el piso, y en el suelo hay una temperatura del 18 grados centígrados. A partir de allí existe un globo aerostático que está a una determinada altura, pero en el globo aerostático la temperatura es de menos 18 grados centígrados. Y lo que nos pide es calcular esta altura. ¿A qué altura se encuentra este globo aerostático? Sabiendo que cada vez que suba o ascienda 100 metros, esta temperatura desciende en 3 grados centígrados. Es decir, por cada 100 metros debemos restar 3 grados centígrados. Si era 18 grados centígrados en el suelo y sube 100 metros, a esa altura tendrá una temperatura de 15 grados centígrados. Y si sigue ascendiendo, de la misma forma. Entonces, a partir de ello nos pide calcular a qué altura se encuentra el globo aerostático. Para ello, lo que vamos a hacer es primero calcular la temperatura descendida, es decir, desde 18 grados centígrados hasta menos 18 grados centígrados, ¿cuántos grados ha descendido? Por lo tanto, para ello simplemente haremos una simple sustracción, encontrando la diferencia entre estas dos temperaturas. Sabiendo que la temperatura descendida es D, tendremos que D será igual a 18 grados, que es la temperatura en el suelo, menos la temperatura que hay en el globo aerostático, que es menos 18 grados. Por lo tanto, tendremos 18 grados menos por menos más 18 grados, 18 más 18, obteniendo que ha descendido 36 grados centígrados. Si desciende 36 grados centígrados, además sabemos que por cada 3 grados centígrados hay un ascenso de 100 metros, lo que vamos a hacer es calcular la altura con una regla de 3 simple. Calculando la altura h, entonces tendremos que los grados centígrados y por aquí la altura en metros. Si sabemos que por cada 3 grados centígrados que desciende, tiene una altura de 100 metros. Entonces, en 36 grados descendidos, ¿qué altura tendrá? Aquí simplemente multiplicamos en aspa y tendremos que x será igual a 36 por 100 entre 3. Finalmente, aquí será 36 entre 3, 12. 12 por 100 será 1200 expresado en metros. Por lo tanto, la altura que se encuentra el globo aerostático es de 1000 metros. Concluimos diciendo, el globo se encuentra a una altura de 1200 metros. Vamos con la situación 2. Dice, un submarino desciende desde la superficie marina 7 metros cada minuto. Ojo, 7 metros cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 5 minutos? Esto lo podemos resolver por simple análisis, ya que 5 minutos no es mucho. ¿Cómo? Si en un minuto avanza 7 metros, en 2 minutos ¿cuánto avanzará? 14, en 3, 21, en 4 minutos, 28 y en 5 minutos, 35 metros. Ya está. Así podríamos hacer, ¿ya? Pero ahora lo vamos a hacer planteando una ecuación. Bien, tenemos la superficie marina,
Por aquí tenemos el submarino, bueno, y aquí tenemos unas algas y unos pececitos que representa el dibujo que estamos dentro del mar, ¿no? Bien, entonces lo que nos pide es que calcular la profundidad de este submarino. Y esa profundidad lo vamos a poner como una variable P de profundidad. Ahora, nos dice por dato que en cada minuto, es decir, en un minuto de tiempo, desciende 7 metros, ¿ya? Eso, en el otro minuto, ¿cuánto descenderá? Otro 7, es decir, ya estará en 14, ¿no? 14 metros, ¿no? Esto en el segundo minuto, ¿no? Como les dije, analizando nada más, podríamos hallar. Entonces, un minuto hace 7, en el siguiente minuto hará 14. Pero nosotros lo vamos a resolver utilizando una regla de 3 simple, ¿ya? Calculando la profundidad, tendremos el tiempo en minutos y la profundidad en metros. El tiempo, sabemos que en un minuto desciende 7 metros. Entonces, como nos piden 5 minutos, ¿cuánto descenderá? Lo único que hacemos es aplicar una regla de 3 simple y multiplicamos en aspa, teniendo x que será 5 por 7 entre 1. Encontrando 5 por 7, 35, entre 1, 35. La profundidad a que se encuentra el submarino será 35 metros. Esta situación para resolver bien sencilla, ¿no? Entonces respondes diciendo, el submarino se encuentra a una profundidad de 35 metros. Pasamos a la situación 3. Pero antes te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones. La situación 3 nos dice: durante 5 días se registraron las siguientes temperaturas a las 3 horas en la ciudad de Abancay. Y aquí nos da un cuadro donde nos dice el día 1, día 2, día 3, día 4 hasta el día 5. Y la temperatura del día 1, 5 grados, del día 2, menos 2 grados, del día 3, menos 1 grado, del día 4, menos 3 y del día 5, menos 4. Y nos pregunta cuál fue la temperatura promedio a esa hora de la madrugada durante esos días. Entonces, para la resolución, lo primero que tengo que hacer es anotar los datos. Lo primero que tengo que hacer es recordar a qué se refiere cuando nos piden el promedio. Recuerden ustedes que con este término están bien familiarizados, ya que cuando nosotros los profesores les decimos, ¿sabes qué, Carlitos? Tienes de notas 10 y 12. Ya saca tú tu promedio. ¿Qué haces? Ya, profe. Lo que haces es sumar 10 más 12 y lo divides entre 2 y así sacas tu promedio. 10 más 12, 22. Entre 2, 11. Tu promedio sería 11. En otras palabras, eso nos está pidiendo el promedio, solo que ahora son 5 números y con números enteros. Entonces recuerda que para calcular el promedio tienes que sumar los datos y dividirlo entre el número de datos. Recuerda que en el promedio aritmético o en el promedio, dadas n cantidades o números, su promedio aritmético es la enésima parte de la suma de dichas cantidades o números. Por eso, sumamos todos los datos y lo dividimos entre el número de datos. Aplicando esta fórmula en nuestra situación, para eso tenemos que tener nuestros datos. Sabemos que nuestros datos o las cantidades son 5, menos 2, menos 1, menos 3 y menos 4. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Un dato por cada día. Entonces, n vendría a ser 5, porque tenemos 5 datos. Ahora, aplicando ya para calcular el promedio, lo único que tenemos que hacer es sumar las cantidades o sumar todos los datos, que en este caso son 5 más menos 2 más menos 1 más menos 3 más menos 4, es decir, estamos sumando estos 5 datos y lo vamos a dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Ya habíamos dicho que son 5. ¿De dónde sale este 5? Ya te recuerdo. Tenemos un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos, 5 datos. Por eso dividimos entre 5. 5 más por menos, menos 2. Más por menos, menos 1. Más por menos, menos 3. Más por menos, menos 4. Ahora, profe, ¿y cómo se resuelve esto? A partir de aquí podrías utilizar cualquier método o cualquier estrategia para resolver la suma o diferencia de números enteros. Recuerda que si son números que tienen igual signo, se suman y se pone el signo en común.
si los números tienen signos diferentes, se restan y se coloca el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Entonces, lo puedes hacer de la siguiente manera. Vamos a ver rapidito dos formas. 5 menos 2, 3. Eso es fácil. Hasta aquí tenemos 3. 3 menos 1. Hasta aquí tenemos 2. Ahora, 2 menos 3. Signos diferentes se restan. 3 menos 2 y nos queda 1. ¿Con qué signo? ¿Quién tiene mayor valor absoluto? ¿2 o 3? 3. Por lo tanto, el signo será negativo ya que el signo de 3 es negativo. Entonces, 2 menos 3 es negativo 1 o 1 negativo. Ahora, menos 1, menos 4. Signos iguales se suman. 1 más 4 resultaría 5. ¿Con qué signo? Signo en común. ¿Cuál es el signo común? Negativo. Por lo tanto, resulta negativo. Entonces tendrías como resultado menos 5 entre 5. ¿Ya? Que esto será igual a menos 5 entre 5, menos entre más, menos. 5 entre 5, 1. Como resultado final, menos 1. ¿Ya? Esa es una forma. Pero lo vamos a resolver por una forma más, ¿ya? Listo, esto lo borramos, ya lo puedes detener el video para que puedas tomar notas si deseas hacerlo por ese método. Y ahora hacemos por el otro método. Entonces tendremos, miren acá, lo que voy a hacer es agrupar los signos negativos. Tú sabes que todos los negativos podemos sumar, porque tienen signos iguales. Entonces sumamos los que son de signos negativos. ¿Quiénes son? Aquí tiene el menos 2, menos 1, menos 3 y menos 4. Sumando, ¿cuánto sería? 2 más 1, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. Entonces tendremos 5. Recuerda que la suma salía 10. ¿Con qué signo? Signo en común, que será negativo. 5 menos 10 entre 5. Aquí aplicamos números de signos diferentes, se restan. 10 menos 5, 5. ¿Y qué signo se coloca? El signo del número que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es 10. Su signo será negativo. Entonces, tenemos menos 5 entre 5. Para dividir esto, menos entre más, menos. Y finalmente 5 entre 5, 1. Fue expresado en grados. Listo. Entonces, la temperatura promedio será de menos 1 grado. Respondemos de la siguiente manera entonces. La temperatura promedio a las 3 horas en la ciudad de Abancay fue de menos 1 grado centígrados. Bien, queridos amigos, si te gustó el video, compártelo, recomiéndalo regalándome un grandioso like. Déjame tus comentarios, dudas o sugerencias. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones. El profe Angelito se despide de ti. Hasta la próxima.